Bueno, estamos de vuelta en Los Saberes del Pueblo, acá por FM Folk, en duplex con FM Zapucay. Mandamos, como siempre, el renovado saludo a nuestro amigo Adrián Chávez, de FM Zapucay 100.3, y a toda la populosa audiencia de las barriadas de Posadas. Estamos transmitiendo, obviamente, de FM Folk, nuestros estudios centrales dentro de las 4 avenidas de Posadas, cerca del bulevar de la calle Mitre, de la avenida Mitre, y hoy con una presencia femenina estelar, la de todos los viernes, la defensora de los usuarios y consumidores de la ciudad de Posadas. ¿Tenés quien te defienda, posadeño? Estamos junto a la doctora Carla Lisbinki. Hola Claudio, qué presentación. Es demasiado, no soy una defensora. Es demasiado. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos acá inaugurando, mejor dicho, no inaugurando, sino renovando el encuentro que tenemos todos los viernes en el segmento que corresponde a la asociación de defensa, asociación civil de defensa colectiva, sí, con nuestro pequeño emprendimiento, digamos, sí, ¿no? Dando a conocer, ¿no? Dándonos a conocer. Exactamente. Y bueno, y también informando a la sociedad. Y a todos nuestros oyentes y a todos los vecinos que les interesa saber. Más que nada hablamos siempre, ¿no?, de los derechos del consumidor, pero bueno, las defensas colectivas abarcan mucho más que eso, siempre lo decimos. Sí. Y hoy, bueno, queremos hablar un poquito de las asociaciones en sí mismas y la importancia que tiene en la sociedad estas asociaciones, de la cual nosotros conformamos también una, sí, ¿no? Yo estuve un par de sucesos que pasaron esta semana, sí, en los cuales fuimos protagonistas, o fue protagonista, me fueron interpelando sobre la necesidad. Yo no estaba convencido, no estaba de la necesidad que tenía, o de la importancia que tiene la difusión de los derechos, pero más que nada de las herramientas que tiene que tener cada persona, cada ciudadano, cada vecino, cada afectado por algún problema, para poder hacer defender sus derechos, y las herramientas con las que poseen, digamos, los ciudadanos. Me voy a referir al último en el orden cronológico para después desarrollar el primero y ver más o menos cuál es la idea, hacia dónde apunto. Ayer, por ejemplo, en la Plaza 9 de Julio había una reunión de dirigentes gremiales, militantes gremiales del sector de los docentes que estaban, sí, es verdad, que están reclamando la mejora de los salarios públicos, que obviamente este proceso inflacionario es a los empleados públicos a los que más golpea, sin que todavía hayan ganado opciones políticas mucho más duras con el sector estatal, digamos, que claro, lo están pregonando y están generando bastante consenso social, y un piso hasta de los mismos afectados. Y una percepción mía, los noté un poco perdidos ahí, porque no sabían si se iban ahí, se quedaban acampando en la plaza, se iban a otro lugar, hablaban de ir al frente de la legislatura. Sí, de hecho hubo como una comunicación que iban a estar frente a la legislatura también. Hubo videos que estuvieron circulando, parece, sí, que hubo el juez de instrucción que de turno, estuvieron en una charla, en una convivencia, pero los percibí a ellos como dirigencia desorganizados. Un poco desorganizados, y aparte el tiempo también, porque en política es muy importante cuando se toman decisiones, cuando se juega en la política, el tiempo en que se hacen las acciones, ¿no? Estuvimos hablando el viernes pasado sobre la decisión de la Corte y la coincidencia que tuvimos un invitado, un profesor de Derecho Constitucional de la Cuenca del Plata, que jurídicamente estaba fundamentada, pero la mayor crítica era el tiempo, ¿no? Y obviamente que la Corte es un órgano político, y hubo una decisión política y fue un tiempo en el que jugó. Entonces, hay un tiempo que también tienen que jugar las organizaciones
pareciera ser para mi análisis un poco desacompasada con la situación. Pasaron las elecciones y ahora ya se está viviendo otro clima y esa acción colectiva queda un poco desdibujada y no logra aprender y no logra tener por ahí el consenso o el interés social respecto de una demanda que no deja de ser importantísima, porque estamos hablando de justamente los que van a formar los ciudadanos del futuro, que son como son los docentes, la importancia que tienen eso. Segundo punto, el primero cronológico, pero el segundo con el cual vi la necesidad es de la información, de transmitir la información. Fue una reunión que tuvimos ya como Defensoría del Pueblo en el club de remo León Cero. Hay una serie de clubes de náuticos que están sobre la ribera. El Brete. Sí, sobre la ribera. Sobre la ribera oeste del Brete. Una serie de clubes náuticos. Tuvimos una reunión en el primero de ellos. Y una reunión muy interesante porque concurrieron personal de SAMSA, presidente del EPRAC, gente de la municipalidad, gente de medio ambiente de la municipalidad, hubo periodistas, en el cual los integrantes del club de canotaje se vieron afectados por una falla en la red cloacal que vertió, digamos, una importante cantidad de líquidos sobre el Itá, y que esos terminaron después en la desembocadura del Itá, en lo que se llama la bahía del Brete. Y los reclamos se hacían de manera muy inconexa y no tenían, digamos, ellos mismos habían buscado información, le hacían unas exigencias a los que estaban ahí, que no eran... Pero no había un fortalecimiento en su reclamo, quizás. No había ni un fortalecimiento en el reclamo, pero lo que se veía sí era que había otras cuestiones, digamos, muy menores, con las cuales, digamos, había mucha confusión. Sí. Si a eso sumamos que hace 2 semanas venimos entrevistando, hace más todavía, el presidente de comisiones vecinales, y se les pregunta a ellos si conocen los alcances de la ordenanza y las competencias que le dan a las comisiones, y no hay, y hay de ello una respuesta de un desconocimiento, yo creo que ahí está la necesidad, digamos, o aparece, digamos, la necesidad de que estas organizaciones intermedias cumplan un rol de transmisor de información, porque las leyes están, las herramientas para que la sociedad civil reclame eventualmente cuando se vea afectado están, pero hay un desconocimiento, hay una falta de, en algunos lados llaman construcción de ciudadanía, que me parece que no solamente a veces, y esto yo creo también que es necesario fortalecer las sociedades intermedias no estatales. Por supuesto, porque de hecho las asociaciones, como lo venimos diciendo siempre, es un apoyo, ¿sí?, también a las organizaciones estatales. Muchas veces el Estado no puede, porque digamos, las organizaciones estatales son las encargadas, ¿no?, de que se hagan cumplir también nuestros derechos, son los mecanismos que nosotros tenemos para poder ejercer también nuestros derechos, ¿no? Entonces, a veces es como que estas asociaciones venimos a eso, a brindar un apoyo a la sociedad también, sí, a través de lo que vos decís, brindando información, porque verdaderamente se ve que todos muchas veces somos ciudadanos que nos manejamos en la vida, pero no sabemos dónde buscar una norma, no sabemos si existe la normativa para lo que nos está pasando, y al no conocer que algo está reglamentado, no sabemos si reclamar o no también, si nos corresponde muchas veces reclamar. Entonces me parece que sí es muy importante como construcción de sociedad, ¿no?, a las asociaciones. Sí, porque si no pasa algo que con todo derecho tienen, digamos, queda solamente en la mera queja, en la mero reclamo y en la mera crítica, sin que se pueda dar un paso más adelante y poder transformar determinadas cuestiones.
A ver, celebro porque hubo una reunión en la cual vinieron responsables y cada uno asumió responsabilidades. En esa reunión se planteó la posibilidad de llevar adelante las acciones, se estableció hasta un cronograma de cómo se va a ir restaurando, cómo se va solucionando ese problema. El medio ambiente, en este caso la contaminación de esa bahía. La bahía, porque se explicó y se dijo, mira, sucedió esto, nosotros tuvimos la alarma, nosotros avisamos, la municipalidad también dio el aviso, nosotros dimos el aviso que no se podían desarrollar actividades. Sí, salió en todas las redes, de hecho. Salió en todas las redes. Ahora se va a ver cómo se va a solucionar. Hay una idea de solucionarlo. Dieron un cronograma más o menos de una semana en el que van a solucionar esa filtración, digamos. Lo que dijeron era que la gente de SAMSA dice que van a poner al caño, digamos, de ese, digamos, el caño maestro, el conducto, digamos, el caño que lleva los residuos locales. Como no pueden entrar porque quedó debajo el caño, corta transversalmente, va transversalmente por debajo de lo que es la canalización del arroyo Itá. Entonces no pueden entrar a operar porque tiene arriba, que probablemente de donde está la rotura, está la canalización, está el cajón por el cual el arroyo Itá fue canalizado en una obra importantísima, obra hidráulica con una inversión del Estado Nacional, que lo llevó adelante la provincia y el municipio, que inclusive la Defensoría participó en una audiencia pública cuando se iba a hacer la canalización para que no afecte a propietarios ribereños. Quedó debajo. Entonces lo que contó era que iban a hacer un encamisado con un tubo de acero, que era la única manera de poder mitigar. Hablando de mitigación, dijeron que también iban a ver cómo podían traer una máquina de dragado con el concurso quizás de la EBI, que la tiene, parece que tiene un problema esta máquina, que está en Candelaria y el prefectura no le da la autorización para que pueda navegar, pero que y que hay que esperar también a que la misma corriente del arroyo Itá en una semana vaya llevando aguas abajo, vaya llevando todos los residuos. Pero hay que tener en cuenta porque también la municipalidad emitió una alerta respecto de la prohibición de bañarse y tomar contacto con las aguas que están ahí porque están contaminadas. Pero la idea fue una solución que podríamos decir, ha habido una charla, digamos. Hubo una comunicación. Hay un compromiso, pero todavía no hay una solución. Hubo un compromiso, pero al tema de la contaminación en sí misma. Uno cree que más allá de esta solución de baja intensidad, por decirlo de alguna manera, sería bueno que esta y las eventuales situaciones que no se pueden evitar y que sucedan tengan mayor formalidad, ¿no? O sea, que tenga una mayor formalidad, porque quedó como vuelvo a decir, una excelente charla, pero quedó como una charla de vecinos, ¿no? Quedó como una charla de vecinos, quedó como una charla muy casera, algo muy casero, algo muy informal. Yo creo que la cuestión del medio ambiente y la salud de la gente merece una mayor formalidad y un mayor escrutinio, no solamente de los afectados, sino también de todos los ciudadanos, porque ese caso a vos te puede demostrar que es un derecho colectivo. Bueno, sí, es verdad. En porque, este caso, los reclamantes quizás son exactamente es que creo que la sociedad está afectada, digamos, toda la sociedad, todos los que, mucha gente que no es de esa zona o que no trabaja ahí, consume también el brete, digamos, mucha gente va a poner los pies, digamos, aunque sea, digamos, ni siquiera caminar en la playa se puede porque está totalmente contaminado en este momento. Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede restaurar eso también? Sí. Porque no sé, en 2 semanas dicen ya puede poner los pies en el agua, pero
¿podemos entender que eso verdaderamente que ese medio ambiente está restaurado, que ya verdaderamente no va a contaminar? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos lograr, como ciudadano, no? Me pregunto, ¿cómo podemos saber si verdaderamente ya podemos, claro, que en 2 semanas se va a limpiar sí, ese lugar? ¿Sabes que en una charla que tuve, que fue privado, no digo quién, pero fue privado, pero una Sí. persona que sabe mucho de asociaciones de consumidores, Sí. me dijo, mira, el poder que tienen las asociaciones, ¿cuál es su llave, cuál es su secreto? El de pedir informes. No solamente brindar información a la ciudadanía, sino que también pedir informes. Ahí se convierte la asociación, se convierte en una asociación porque está todo muy bien, digamos. O sea, por ahí el vecino a pie dice, sí, pero ¿esto qué tiene que ver con mi vida diaria, con mi cotidianidad, en la cual no me alcanza la plata, se me corta la luz? Claro. No, ahí está la solución. Nosotros tenemos... Voy a tomar la frase de un politólogo muy importante como es O'Donnell, Mario O'Donnell. Mario O'Donnell hablaba de que en Latinoamérica a la Argentina le cabe el espacio, tenemos democracias delegativas. O sea, tenemos, sí, esto, parte de mi análisis, una tradición republicana, una tradición democrática en América Latina que no la tienen en otros continentes, pero nuestras democracias son fallidas porque no dan soluciones. ¿No? No dan soluciones. Y tenemos mucha inestabilidad, pero no están dando. ¿Por qué? Porque de las 50 ciudades más violentas del mundo, 45 están en América. O sea, hay que pensar que hay todo otro mundo con ciudades mega pobladas que están en la India, en Bangladesh, en China, que están en el Oriente, donde se concentra el 80% de la población mundial, y no obstante ello, sus tasas de criminalidad, a pesar de ese hacinamiento, son muchísimo más bajas que las ciudades americanas. ¿No? Y tenemos, dice, democracias delegativas, en el cual el ciudadano puede estar más o menos comprometido, va y vota. Misiones demostró que a pesar de la lluvia fue un 65% a votar. En otros países, en el mejor de los casos, vota el 45%, no llega al 50%. Pero como que hay una tendencia en América Latina a votar y olvidarme. O sea, voto y después critico. Pero no hay ni una acción, no hay ni un compromiso constante. Fallamos en tener el compromiso constante en la transformación. Yo creo que ese vacío y ese hueco, las organizaciones de la sociedad civil, pero organizaciones apolíticas, apartidarias, somos personas multidimensionales, ¿eh? Sí. O sea, podemos estar en la función pública, podemos tener nuestra militancia partidaria, pero también tenemos una militancia social y una actividad social que puede estar tranquilamente, completamente apartada. Digamos, podemos fragmentarlo, porque somos seres fragmentados, podemos hacerlo. ¿Ah? No somos funcionarios 24 horas por día, ni somos de una determinada filiación política las 24 horas por día. Somos, y hasta debemos ser, no ser, digamos, no necesariamente plurales, sino también ser plurales nosotros en nuestras diversas actividades. Es así, tenemos distintas facetas diariamente. Diversas facetas diarias, ¿no? Pero me parece que el tercer sector, llamado el tercer sector, o las ONG, vienen a cubrir un espacio de representación distinto y quizás cualitativamente más transformador que partidos políticos tradicionales, que los gremios o que el mismo Estado. Y hago mención al Estado en la necesidad que también el Estado tiene que tener un coto respecto de sus actividades, porque todos sabemos que penetra capilarmente en la sociedad la acción estatal. Pero también tenemos que leer detrás de fenómenos políticos actuales que hay un poco más allá de esas preferencias políticas. Quizás es la necesidad de mayor espacios de libertad. Que estarán pensando aquellos jóvenes que
que votan determinadas opciones a las cuales nosotros no nos sentimos identificados, estas nos parecen estrafalarias sus posturas. Me parece que las sociedades organizadas, la sociedad civil, tienen un lugar y pueden dar una respuesta para poder transformar muchas veces y evitar esa democracia delegativa en la cual el ciudadano atomizado vota y después lo único que se dedica es a criticar, y en una transformación y una gestión que va a ser constante, porque la gestión estatal es un día a día y la gestión estatal tiene que estar controlada día a día por ciudadanos, y lo más importante es que sea organizado y agrupado en estas organizaciones. Entonces yo lo que vi es la necesidad de que haya un importante trabajo, no solo de una asociación, sino de varias asociaciones, que vayan llevando el conocimiento, pero también que sean un lugar no solo de pedido de información del Estado, sino que de esa información que consigan, socializarla. Sí, si no estaríamos siendo el Estado, porque digamos el Estado es donde se concentra toda la información, pero bueno, no toda la información es brindada a la sociedad, digamos. Me parece que la diferencia de las asociaciones es poder, o marcar esa diferencia, ¿no? De poder transmitir esa información a la sociedad. Claro. O sea, es imposible pensar, digamos, a una asociación civil sin que tenga un trabajo territorial. Uh-huh. Porque, y hay que tener en cuenta que ese trabajo territorial no va a ser un trabajo territorial político en el sentido político partidario, porque el trabajo político partidario se va a ir con intensidad en momentos previos de una elección. Después, entre elección y elección, pasan 2 años. Hay 24 meses para trabajar en el terreno. Los problemas son día a día y hay que tratar de encontrarles una solución día a día. Sí, es también a través de las asociaciones poder promover también, ¿no? Hasta una interacción social, digamos, ¿no? Y eso es importante para que puedan tener más participación o puedan entender la importancia de la participación ciudadana y no tener tanto una democracia delegada, como decís vos, claro, que siempre delegamos a los demás. De hecho, pasa, muchas veces hacemos un reclamo y nos olvidamos y pensamos que el otro solo lo tiene que resolver, y en realidad nosotros mismos tenemos que comprometernos a ir a la búsqueda de que eso se resuelva también. Sí. Y eso es un poco, es como que delegamos al otro y vemos, y si no se resuelve, como decir, lo criticamos porque no se resolvió, pero nunca apareciste para decir cómo va yendo ese proceso también. Eso es importante. Es muy importante. Me parece que a través de las asociaciones se puede lograr también que el ciudadano pueda entender qué participación tiene en la vida hasta política, ¿no? Social, política, como consumidor. Es como que, como vos decís, tiene una amplia gama de posibilidades de poder integrar a una sociedad y de que esa sociedad pueda tener primero conocimiento de sus derechos. Exacto. Y eso es importante, me parece. Exacto, porque, a ver, nadie puede defender lo que no conoce. Tal cual, como decís vos, las comisiones vecinales en la ciudad de Posada, nos encontramos muchas veces con la situación de que las autoridades de las comisiones no saben, a veces, o saben o conocen que hay una ordenanza que los rige, muchas veces no saben ni siquiera el número de su ordenanza, muchos menos tienen conocimiento de todo lo que pueden hacer o todas las facultades que le da esa ordenanza como parte de esa comisión, ¿no? De hecho, hasta pueden presentarse al Consejo Deliberante a pelear por un tema específico que se esté tratando, que tenga que ver con su barrio. Y te das cuenta, lo que podemos participar muchas veces en las sesiones del Consejo, nunca vemos a ninguna autoridad, cuando se trata de un barrio específico o de la problemática de un barrio específico, o cuando se va o cuando se pide, no sé, informe al Ejecutivo sobre un barrio específico, no tenemos a ningún representante de ese barrio. Claro. Y me parece que es por la falta de información, ¿no? De las autoridades, de no conocer que ellos pueden estar ahí en ese momento y tienen el poder de la voz, digamos, pueden pedir la palabra y poder también expresar lo que verdaderamente está sucediendo en su barrio. Uh-huh. Entonces, esa falta de conocimiento hace que no puedan participar ciudadanamente dentro quizás de una sesión
del Consejo Deliberante, que dice que es la casa de todos, ¿no? Los posadeños Sí. en este caso, quiere decir que cualquiera de nosotros podemos acercarnos, participar en una sesión, ver de qué se está tratando, ver cómo va nuestra sociedad, porque ahí es donde se resuelven muchas cuestiones sociales Sí. y de nuestra vida social. Entonces, la importancia que tiene eso, y para eso están las autoridades o las comisiones vecinales, que también es como un nexo entre lo que es la intendencia o el ejecutivo con el mismo barrio que está representando. Son representantes de esos lugares y no pueden, y no saben, no tienen el conocimiento de las facultades importantes que tienen. Así que bueno, me parece que eso de poder transmitir y que una asociación también pueda ir transmitiendo esos conocimientos a la sociedad y que ellos puedan apoderarse de todas las facultades que tienen o de sus derechos para poder participar, para poder ser ciudadanos que participen en forma activa y no solamente criticar, como decís vos, y esperar a ver qué sucede en realidad, ¿no? Ser más participativo en búsqueda de los derechos. Sí, sí. Me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales. Vos sabés que tuve oportunidad de leer los debates parlamentarios, mejor dicho, el debate parlamentario no, sino los debates de comisión. Sí. De la Convención Constituyente, cuando respecto de la redacción del actual artículo 43 de la Constitución, ¿no? Artículo 43 de la Constitución que establece cuáles son los derechos colectivos, más o menos los va nominando, cuáles son los derechos colectivos, son usuarios, consumidores, defensa de la competencia, medio ambiente, y establecen en cabeza de quién va a estar la defensa, o por lo menos, no solo la defensa, sino que una parte muy importante que habla respecto de la legitimidad de llevarlo al órgano judicial o a un órgano judicial como quizás el lugar de preferencia para resolver esa cuestión. ¿Tá? Las cuestiones sociales se pueden resolver, esto muy de abogado, pero lo podés resolver extrajudicialmente o judicialmente. Claro. ¿No? Si bien hay una tendencia para tratar de desjudicializar, tratar de ir hacia métodos de resoluciones alternativas de conflicto, que son geniales, de hecho, y están que son bien. geniales, que suman, pero también hay un momento que se necesita obviamente una decisión política que solamente, o de legitimidad que solamente el Poder Judicial la tiene. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, si no fuera así, las elecciones de Tucumán y San Juan se hubiesen realizado. A mí qué me importa qué es lo que dijo la Corte, yo soy la provincia y yo voy y voto y elijo, y si no te gusta, intervenime. Y como están enfrentados los poderes ejecutivo con el judicial, no va a haber ninguna intervención y la gendarmería no va a venir, y bueno. No obstante lo cual, una decisión del más alto tribunal pudo más y suspendió, por ejemplo, esta actuación. Entonces, en algún momento, y detrás de ese reclamo había un ciudadano, detrás de ese reclamo, con toda la connotación política que tiene, ayer lo señaló la vicepresidenta, que entendió ella que era un mensaje hacia ella, con toda esa situación, yo creo que es mucho más complejo y también demuestra que también detrás hay un interés de una persona, o por lo menos de un sector minoritario, que no por ser minoritario puede ser pasado por arriba por la mayoría. Es el juego, un juego que hasta ahora, desde el capítulo 3 del contrato social de Rousseau, no se pudo resolver. Tenemos una herramienta para tomar decisiones en sociedad, en comunidad, que es la regla de la mayoría. Perfecto. Y después se abre la interrogante: ¿qué pasa con la minoría? ¿No? Entonces, en ese juego, lo que pasó la semana pasada, pero lo que pasó, lo que sucedió con las cautelares que suspendieron las elecciones en 2 provincias, había detrás un interés. Pero más allá de eso, también te demuestra que hay determinadas situaciones capitales en la vida de una república que se tienen que resolver vía judicial. El valor que tiene
la cosa juzgada como una instancia de cierre de un conflicto. En algún momento el conflicto se tiene que resolver y se tiene que cerrar. Sí. El conflicto no se puede reprimir necesariamente, si bien sí, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia, en algún momento un conflicto lo puede reprimir. La idea es que en realidad el conflicto se resuelva. Por la palabra. Es un poco eso, por que la se palabra. resuelva por la palabra, pero es necesario también que el conflicto en algún momento tenga un cierre. No, eso también es lógico. Imagínate que tengamos todos los conflictos abiertos hoy por ahí. Claro, vamos a terminar pantalla azul, digamos, ¿no? Sí, sí. No, está bien, digamos. Por algo están los tres poderes del Estado. Posiblemente no todos estén de acuerdo, o de acuerdo a un poder y el otro obviamente que van a tener, qué sé yo, de acuerdo a cómo vivimos políticamente en la sociedad, van a haber contradicciones entre ellos, pero bueno, son necesarios. O así se entiende hasta el día de hoy, que eran necesarios, ¿no? Así me enseñaron a mí en la facultad. Sí. Así Sí, que sí. bueno, me parece que es necesario que estén los tres poderes del Estado. Sí, sí es la garantía, pero igual vuelve a ser no solamente la garantía, porque ya de la misma conformación del Estado, el poder mismo se dividió. No, por supuesto. O sea, nosotros tenemos un sistema institucional en el cual el poder está dividido. Sí, está dividido. Y no hay que darle mucha más vuelta a eso. Ujú. Habrá tensiones, muchísimas. Yo creo que está destinado que haya estas tensiones, pero con una idea muy clara de que un solo poder siempre puede llegar. Hay un comentario, mejor dicho, hay una sentencia de un miembro del Parlamento británico, Lord Acton, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Para evitar, digamos, eso, bueno, el Reino Unido tiene sus mecanismos constitucionales de contrapesos, Sí. pero en América se decantaron por un sistema de división, digamos, de poderes, en los cuales los poderes se controlan mutuamente, pero a todo Bueno, eso... ahí eso también, más allá de que uno tenga distintas visiones de cuál fue la decisión de la Corte y por qué pasó y los momentos políticos que hablas vos también, de suspender estas elecciones en Tucumán, ¿no? Y en Jujuy eran, no me acuerdo. Tucumán y en San Juan. En San Juan, perdón. Más allá de eso, me parece que, al menos yo a veces analizo, veo en algunos municipios que pareciera que, bueno, pueden ser reelectos hasta el infinito y más allá, como dicen los Sí. chicos, los intendentes. Entonces me pregunto, que posiblemente esté o en la Carta Orgánica o no sé bien qué dirá, que tendríamos que leer, ¿no? La ley de municipalidades, pero es lo que vos decís, ese poder que vos es absoluto al final para esa persona, me parece que también es peligroso. Y por algo también está en nuestra Constitución Nacional hasta que un presidente tenga que ir cambiando cada 4 años, o puede ser reelecto un año más, pero después tenga que tener una variación para poder seguir en el poder. Exacto. Me parece que tiene que ver también con eso de esa peligrosidad de sentirse totalmente poderoso. Y así todo, eso es lo que vos señalaste. Tiene que haber mecanismos de contrapesos, y esos mecanismos de contrapesos no necesariamente sean intraestatales o estatales, sino que también es necesario que haya una sociedad civil fuerte. Ah, sí, por supuesto. Y ahí volvemos en el arranque, digamos. Ujú. Una sociedad civil fuerte tiene que estar organizada, y son sus organizaciones sociales las que le dan, digamos, la posibilidad que esa acción colectiva, digamos, se convierta en una acción individual, en una acción colectiva, y esa acción colectiva transforme de alguna manera la realidad. Es así, las asociaciones también estamos para transformar la realidad, para fortalecer el reclamo, ¿sí? Porque si no, el reclamo tendría que ser individual, siempre la legitimación es del individuo en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, las asociaciones aparecen también para eso, para darle fortaleza a un reclamo y convertirla también en mostrar que esa vulneración es una vulneración de derechos que afecta a muchas más personas y no a solo a una. Porque supongamos que continúe esta reunión que tuvo el Club de Contrajes, que son afectados directos, a ellos les pega de lleno ese acontecimiento. Perfecto. Pero para entender lo que es una cuestión colectiva, son muchas más las personas que están potencialmente afectadas por excepción que los directamente afectados. Uh-huh. Por eso
Por supuesto. ¿Por qué? Porque y esto lo cito a Lorenzetti, que ahora anda un poco de capa caída el hombre, pero bueno, Lorenzetti tiene un libro que se llama La teoría de la acción, de la teoría de la decisión judicial. ¿Qué decís que está de capa caída? Y en el juego de la corte... Bueno, por eso depende de cada pensamiento. En el juego de la corte, en el juego de la coyuntura, digamos... Pero la verdad que tiene excelentes libros como jurista, excelentes libros como jurista. Aporta mucho todo el tiempo. Sí, sin duda. Su influencia creo que está muy importante o marcada. De hecho, su colaboración en lo que es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fue importantísimo. De hecho, yo participé en un congreso en la UBA, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, donde era previo, ¿no? Previo a que ya se aprobara era para la reforma, ¿no? Del código, y la verdad que las nociones que nos transmitió y la importancia de verdaderamente de que se apruebe ese proyecto y que se transforme ese código en un código más ameno, más entendible, con un lenguaje más claro, bueno, aportó muchísimo en todo ese proceso también este juez, ¿no? Así que... Bueno, Lorenzetti dice, explicando los nuevos paradigmas de la decisión judicial o lo que los jueces se ven, porque la sociedad ha cambiado, la sociedad va cambiando y es necesario obviamente que los operadores judiciales se actualicen y den, digamos, como dice la Biblia, vino nuevo en odres nuevos, ¿no? Entonces, que den respuestas teniendo en cuenta el valor justicia y teniendo en cuenta el principio de legalidad, siempre presente el principio de legalidad, pero que den respuestas. Y entonces, cuando decía respecto, por ejemplo, de las cuestiones, que hay cambios, los jueces deciden ya sobre cuestiones que no necesariamente el problema de una persona que no se quiere ir del alquiler donde está pagando, claro, sino que hay cuestiones que son mucho más complejas porque la sociedad, porque los cambios tecnológicos hacen que vaya cambiando y que muchas veces... Eso pasa todos los días hoy, ¿no? Con el cambio tecnológico. Con el cambio tecnológico afecta a un montón de personas, sí, y cuestiones ambientales. Entonces los derechos colectivos son aquellos en los cuales nadie puede sentirse dueño. Exactamente. ¿Ah? Porque uno sí tiene una legitimidad cuando, por ejemplo, es propietario de un inmueble, lo alquiló y el hombre o la persona, la familia que está ahí, no se quiere ir. Entonces uno sí tiene un derecho y tiene un monopolio respecto de ese conflicto, claro, pero cuando estamos hablando de una cuestión ambiental no se va a cerrar solamente con el afectado. Sí, por ahí yo sola presente una acción, o con el afectado no directo, fuerza, digamos. Pero presente esa acción, pero esa acción después, la sentencia, va a tener un efecto para toda la sociedad quizás, o no solamente para la persona que presentó la acción. Los conflictos individuales, la justicia la toma y son para el caso y para esas personas. Concreto, sí. Pero ¿qué pasa con estas cuestiones, por ejemplo, si hubiera un fallo judicial o no hay una posibilidad de apropiación o de monopolizar una cuestión cualquiera que tenga esta característica ambiental, porque estamos todos los ciudadanos de Posadas potencialmente afectados o actualmente, porque no podemos decirlo qué tan afectados, digamos. ¿Y cuánta cantidad de gente puede estar afectada? Cantidad de gente? Por eso, sabiamente, la Ley General de Ambiente, ¿no? La Ley General de Ambiente, que es una ley nacional, establece el principio precautorio, ¿no? Hay que tomar una decisión por más que no haya un 100% de certeza científica, sino que el hecho de la precaución ante la amenaza que hay a la salud, la justicia, por ejemplo, tiene que tomar una decisión, por más que no haya un 100% de certeza científica, ni la opinión, la literatura científica esté de acuerdo, o haya una opinión mayoritaria que esté de acuerdo. Claro. La justicia tiene que actuar y tiene que prohibir determinadas cuestiones. Por eso, me parece interesante la labor. Fue buena lo que sucedió en esa reunión, que inclusive lo sacó un diario digital de la primera edición, se puede ver la reunión, la foto de la reunión, pero para entender lo que es un caso ambiental y para poder entender, por ejemplo, qué es lo que dice el artículo 43 de la Constitución, las cuestiones colectivas, entre ellas las ambientales, no solo el afectado, sino también el defensor del pueblo y también las asociaciones,
tienen legitimidad para llevar al único lugar en el que se resuelven de manera imperativa las cuestiones, que es la justicia. Sí. Al vivir en un Estado de Derecho, tiene un monopolio esa decisión judicial respecto de cualquier otra decisión. Porque es la única que tiene legitimidad y la posibilidad de ser impuesta en última instancia ante cualquier resistencia. Así que con esto vamos a un breve corte. Vamos a tomar un poco de aire y un poco de agua para continuar, cerrando. Para cerrar el programa. Para sí. cerrar el programa. Hace frío acá, Claudio. Hace frío, hay que subir la temperatura.